algo en el trabajo, Él es el que dice no te preocupes, el Señor nos va a decir cómo, y sacan adelante la situación, sacan adelante el problema que se presentó en el trabajo o en la casa o en la familia. ¿Por qué? Porque estás irradiando la presencia de Dios, estás irradiando la seguridad que ya puso en tu corazón, esa seguridad de que eres ese heredero de su gracia, de su sabiduría, de su poder, y que si te hiciere falta fe, aún la fe se la puedes pedir para que tengas esa plenitud en tu vida, para que tengas esa manera de vivir como Cristo te la vino a dar. A eso vino, a darte esa vida, a darte la confianza, a darte la seguridad, a darte el poder que te hacía falta para poder vencer, porque tú solo, yo solo no lo íbamos a poder hacer nunca, íbamos a seguir viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora con nuestra herencia, pero ahora con la prontitud que trae a nosotros el Señor, esa manifestación de su gracia sobre nuestras vidas, entonces podemos empezar a vivir diferente, podemos empezar a pensar diferente, y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo único que tienes que hacer es transformar tu manera de pensar, renovarla, porque dice aquí la palabra de Dios para que la puedas comprobar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Es algo que ya es un hecho, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para tu vida. Solamente tú eres el que debes de empezar a vivir diferente, a creer diferente, a sentirte diferente como ese hijo, como ese heredero, para que entonces puedas comprobar que la buena voluntad es de Dios, que la buena voluntad es de Dios y es agradable y es perfecta. Es un hecho que es así su voluntad, solamente debes de renovar tu manera de pensar, y dice la palabra de Dios que no te conformes a la manera en lo que lo has hecho, a la manera en lo que has vivido, sino que te esfuerces. Y hermano, mujer, varón que estás escuchando, de verdad siento un fuego en mi corazón por decirte, vamos, adelante, no te venzas, sigue, vence, recibe tu herencia, recibe el poder que hay de parte de Dios para ti y vence, pelea y vence para que puedas recibir y vivir como ese príncipe que eres ya, como esa persona victoriosa, como ese triunfador, como ese heredero, como esa persona optimista, como esa persona agradable que debes ser y debes vivir siempre. Así es, comentaba mi hermano Francisco al principio de este programa, la gracia es algo de parte de Dios, el cual tú recibes algo sin merecerlo. Muchas veces, hermano, tú estás viviendo en la misericordia y en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estás a lo mejor dentro de la iglesia, estás a lo mejor pidiendo al Señor que te bendiga, y a lo mejor tú dices, lees la Biblia y dice que tu casa se llenará de oro, y lees la Biblia y dices que los ángeles estarán a tu servicio, y lees la Biblia y dices que el poder de Dios está a tu disposición, pero a veces sientes como que no lo vives, como que no pasa en tu vida, como que oyes el testimonio de los hermanos que están en el radio, o a lo mejor una predicación que ves en la televisión, o una predicación en tu iglesia, y dices, pues no vivo eso que dicen, no vivo eso que platican, y dices, ¿cómo es que lo hago? Hermano, muchas veces estamos viviendo en la pura gracia de Dios, por misericordia de Dios, te bendice, por la gracia de Dios recibes de parte de Dios, por la gracia de Dios tu negocio camina, por la gracia de Dios tu vida camina, hermano, pero Dios no quiere que vivas nada más de su gracia, Dios no quiere que vivas nada más en la gracia de Dios, Dios quiere que recibas, que seas, que hagas uso de esa herencia que Él te ha dado, porque la gracia es algo
que recibes solamente sin merecerlo, que por misericordia Dios te da, porque no estás conquistando lo que Dios quiere que conquistes, porque no estás conquistando lo que Dios quiere que recibas, porque no estás luchando por esas bendiciones, porque estás dejando que te las sustraigan, que te las roben, hermano. Tú tienes que pelear por esas bendiciones, tienes que tomar esa autoridad, tienes que tomar ese carácter, como decía mi hermano Miguel, tienes que tomar ese carácter de ser heredero, de ser un hijo de Dios y de decir, esto me corresponde, esto es mío, esto lo voy a tomar, Señor, voy a pelear por eso, porque cuando tú lo hagas, cuando tú estés buscando, creyendo que te pertenece, creyendo que necesitas recibirlo, creyendo que puedes hacer uso de él, entonces tu situación se va a transformar y vas a ser una de las personas que puedan pasar al frente y decirle a los demás, créele a Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes, porque Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y hasta el día de hoy, si no has vivido cosas sobrenaturales con Dios, si hasta el día de hoy sigues pensando, diciendo, no, Dios me bendijo, pero ya después que te pones a pensar, dices, ¿o habrá sido mera coincidencia? ¿O habrá sido cosa de la casualidad? Si sigues siendo de esas personas, si sigues pensando de esa manera, hoy tiene que cambiar, hoy tienes que decidirte, hoy tienes que tomar esa autoridad de parte de Dios, hoy tienes que tomar esa herencia de parte de Dios y quítate esa idea de la cabeza, quítate esas ideas de la cabeza, porque si estás viviendo así es porque no estás conquistando, es porque no estás usando la herencia de Dios, así que tienes que pelear por ella, tienes que recibirla, sobre todo el día, en esta hora, en este momento tienes que creer que está a tu disposición, hermano Francisco. Muy bien, hermano Héctor, y eso es muy importante saber. La gracia es regalo de Dios, pero la gracia se activa. ¿Sabe qué espera ver Dios de usted y de mí? Cuando Él da una promesa, espera que actuemos creyendo. La actitud de Dios es dar. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero la actitud de aquel al cual la promesa se le da, debe ser de fe, debe ser de creer, debe ser de decir, sí Señor, yo sé que tú me lo das, sí Señor, yo sé que tú eres bueno, sí Señor, yo sé que tú estás obrando en mi favor. Yo quiero darles algunos testimonios de mi vida particular. En el año 85-86, cuando yo empezaba a ser cristiano, se hablaba mucho del bautismo del Espíritu Santo, era una bendición muy anhelada y a veces no se daba en muchas personas. Un día yo fui a una clase donde decían, el bautismo en el Espíritu Santo es para la gente que quiere ser investida de poder para servir. ¿Sabe qué dije yo? Si de esto se trata, yo quiero servir a Dios. Y creí esa promesa. Y me puse a orar un día, 2 días, 3 días, 4 días, pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3, pasó un mes, pero sabe una cosa, yo estuve declarando, esa promesa es mía, yo voy a servir a Dios con poder. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y llegó el día en que Él me bautizó con su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que esa parte de la herencia era mía. ¿Qué Dios espera cuando Él extiende su mano en gracia? Él extiende su mano con una promesa, que tú la creas y la recibas por fe. En un tiempo de crisis económica, vino a mi vida un tiempo de desempleo, pero yo tomé una promesa de su gracia que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y estuve reclamando esa promesa por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, y llegó el 5.º mes donde me dijo el Señor, ya no me pidas, ve por lo que ya te he dado. Y al día siguiente fui y la puerta de la empresa en que yo toqué se me abrió. ¿Sabe por qué? Porque reclamé por su gracia esa bendición. ¿Qué va a pasar en el tiempo en que lo que tú le pides a Dios se manifiesta en las circunstancias materiales? ¿Sabes qué va a pasar? Él va a guardar de tu alma. Y Él va a suplir, si está en necesidad, Él va a suplir. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él dice que lo va a hacer. Tal vez alguien te va a regalar, tal vez alguien te va a dar, tal vez alguien va a ser movido por Dios a ayudarte en el tiempo.
en que lo que tú estás pidiendo no se te da. ¿Y sabes por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Él está esperando de ti y de mí que tomemos esa gracia en serio, que creamos que lo que Él dice es firme, que Él no miente, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él espera que cuando Él extiende sus promesas en gracia, tú y yo actuemos en fe, reclamándolas y confesando que Dios nos ha dado lo que le hemos pedido.